Hola y bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. En esta ocasión haciendo seguimiento y orientación al programa Aprendo en Casa relacionado con la semana 33, curso de comunicación para el primer año de secundaria. Pero antes de trabajar respecto a la actividad que nos corresponde, no podemos ser ajenos a nuestra realidad. Todos somos conscientes de lo que está pasando a nivel nacional y no solamente tenemos que ver y ser agentes pasivos de lo que está pasando, sino también tenemos que reflexionar sobre por qué tuvieron que morir personas ejerciendo su derecho a la protesta. ¿Qué debió suceder para evitar estas muertes? Debemos recordar que el 26 de enero de este año todos los peruanos fuimos a sufragar. Sin embargo, no todos lo tomaron con la seriedad que requiere el caso. A esto se le llama apatía política. La apatía de la sociedad sobre temas de política solamente favorece a los corruptos. La apatía tiene que ver con desinteresarnos de la política, con decir que no nos interesa, pero todo eso es totalmente ilógico porque si vivimos en sociedad, la política nos tiene que importar. Nuestra educación, salud, economía y todo lo que incluye nuestra sociedad está determinado por la política de un país. De nosotros depende que todo esto no vuelva a suceder y que no se enlute en nuestro país nuevamente. Todo esto puede cambiar a través de un voto consciente, pero para ello tenemos que investigar a los candidatos, su hoja de vida, sus propuestas, sus antecedentes. Todo eso ayudará a tener realmente un gobierno que realmente nos represente. Y respecto al voto, es importante recordar que en la Constitución del año 1823 solo votaban los ciudadanos varones, casados o mayores de 25 años que supieran leer y escribir. Recién en el año 1955, con una modificación constitucional, las mujeres mayores de edad tuvieron derecho al voto. Tuvo que pasar casi un siglo para que las mujeres recién empezáramos a votar. Esto demuestra la desigualdad política que había en aquel entonces. Y por cierto, muchos derechos de los cuales gozamos ahora se han ganado gracias a las marchas. Sin embargo, la desigualdad social entre hombres y mujeres todavía es visible. Estas semanas trabajaremos respecto a la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y que tiene que ver precisamente con algunas labores domésticas que no son repartidas de manera equitativa. ¿Consideras que realizar tareas domésticas es el único rol que puede ejercer una mujer? ¿De qué depende que una mujer pueda incursionar en otras funciones? ¿Qué podrías hacer para impulsar este cambio desde tu hogar? Tomando en cuenta estas preguntas, realizaremos la próxima semana un cartel para promover la igualdad en nuestro hogar. Pero antes es importante realizar la lectura del texto Una mirada a la autonomía de las mujeres peruanas. Tomando en cuenta el título, los subtemas y las imágenes podemos dar alguna hipótesis sobre lo que va a tratar. Realizamos la primera lectura, podemos ir identificando algunas palabras que desconocemos, buscamos el significado y en una segunda lectura recién realizamos el análisis e identificación de ideas principales y subtemas. Por ejemplo, el primer párrafo aborda acerca de la definición de autonomía en la toma de decisiones. Se menciona que esto se refiere a la presencia de las mujeres en los diversos espacios deliberativos de los distintos niveles de los poderes del Estado. También se menciona acerca de la elección de las mujeres en el Poder Ejecutivo. En este caso, la elección de las ministras depende de la decisión presidencial. Al analizar esta situación nos va a permitir tener una aproximación a la decisión política que tienen los gobiernos respecto a la participación de las mujeres. Se muestra también una gráfica y el texto explicativo respecto a la participación de mujeres en el gabinete ministerial, que obviamente forma parte del Poder Ejecutivo. El 26.3% del gabinete ministerial es dirigido por una mujer. Esto demuestra que poco a poco la mujer está teniendo preponderancia. Asimismo, se menciona respecto a la participación de las mujeres en el Parlamento. La cantidad ha aumentado en las últimas 2 décadas, pero si bien la presencia de las mujeres ha aumentado como promedio, en general es más baja de lo que se establece en las leyes vigentes. Hay un aumento en la participación de las mujeres que comienza a elevarse a partir del año 2000 y comparada con el periodo anterior, la participación de las mujeres ha crecido en 7.0 puntos porcentuales. Cuando hablamos de parlamento nos referimos al Congreso. También el texto menciona acerca de la participación en los gobiernos locales, es decir, en las alcaldías. El nivel de participación mostró un incremento, aunque aún se mantiene a la baja, y se puede afirmar que en el país no existe una masa crítica de mujeres en los cargos más altos del poder local. Tomando en cuenta lo leído, tenemos que releer el texto y redactar un resumen con nuestras propias palabras. Para ello tenemos que determinar su intención comunicativa, identificar el tema, subtema, realizar inferencias, parafrasear y opinar acerca del contenido, la organización textual, el sentido de los diversos recursos y la intención del autor. Recuerda que tenemos que revisar la actividad tomando en cuenta los siguientes criterios. ¿Reconociste el tipo de texto y su intención comunicativa? ¿Reconociste el tema y subtemas del texto? ¿Realizaste inferencias a partir de lo leído? ¿Inferiste y comprendiste el significado de palabras nuevas? ¿Has parafraseado, es decir, has dicho con tus propias palabras el contenido del texto? ¿Has opinado acerca del contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del autor? Como se menciona en la actividad, tenemos que releer el texto, así que te lo dejo aquí en una hoja de Word. Una vez que leemos y subrayamos, pasamos a analizar.
Identificaremos el tipo de texto, en este caso es expositivo. Su propósito es informar sobre la participación de las mujeres en el gobierno del país. El tema precisamente es el mismo. En esta columna vamos a escribir los subtemas y en esta otra las ideas principales. Por ejemplo, respecto al primer párrafo, el subtema era definición de autonomía en la toma de decisiones, y aquí escribo la idea principal a modo de oración. Se refiere a la presencia de las mujeres en los diversos espacios deliberativos de los distintos niveles de los poderes del Estado. Y así podemos ir colocando el subtema y su idea principal de acuerdo con lo que hemos leído y analizado en el texto. Debes recordar que la idea principal es una oración, mientras que el subtema es una frase a modo de subtítulo que le pusiésemos a ese párrafo. Cuando realizamos las oraciones principales, en algunas ocasiones estamos haciendo también inferencias porque estamos uniendo ideas o construyendo nuevas a partir de lo leído. Una vez que has completado el cuadro, es momento de realizar nuestro resumen. Para esta parte del resumen es importante tomar en cuenta las ideas principales que tú has escrito aquí, pero no puedes copiarlas, tienes que escribirlas con tus propias palabras, es decir, escribir lo que tú entiendes del texto. Entonces, empezamos. El texto titulado Una mirada a la autonomía de las mujeres peruanas, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, es de tipo expositivo y tiene como tema principal, y aquí escribimos el tema. En una primera parte del texto trata acerca de, y aquí empiezo a explicar con mis propias palabras todo lo que entendí acerca del texto. Para esto voy a hacer uso, nuevamente indico, de las ideas principales, pero no las voy a escribir tal cual como están, sino las escribo con mis propias palabras. Deberás usar conectores a lo largo del texto como además, también, asimismo, por otro lado. El último párrafo del resumen debe ser tu opinión. Sobre el tema abordado puedo decir que, y aquí puedes opinar respecto al tema, respecto a la organización de la información, al uso de gráficos, al propósito del texto u otro criterio que tú desees tomar en cuenta. Y eso sería la actividad. En el día 2 se realizará una actividad similar, releyendo un segundo texto, redactando un resumen, identificando las ideas más importantes y finalmente opinando acerca del texto y del autor. Asimismo, también podríamos elaborar un plan de limpieza semanal de manera equitativa. Los criterios a evaluar son los mismos, puesto que la actividad es similar a la anterior, pero esta vez respecto al texto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien brinda consejos para mantener la sana convivencia en el hogar durante el aislamiento social. Aquí podemos encontrar información acerca del objetivo de los consejos, las recomendaciones de los especialistas, la organización para distribuir correctamente las tareas, recomendaciones sobre la distribución de tareas, el beneficio de este aislamiento en la crianza, recomendaciones en la crianza de los hijos y finalmente las consecuencias positivas que les puede traer. Sobre este texto igual hay que hacer una lectura analítica para finalmente realizar la misma actividad, es decir, identificar tipo de texto, propósito, temas, subtemas e ideas principales y finalmente escribir un resumen. Adicional a ello también vamos a elaborar un plan semanal de actividades equitativas, considerando del lunes 23 al sábado 28, indicando los lugares en donde vamos a realizar las actividades, tales como sala comedor, cocina, baño dormitorio o entrada. Indicaremos los responsables y las actividades que realizarán. Recuerda que lo importante de este plan es dar las responsabilidades de manera equitativa tanto para mujeres como para varones en nuestro hogar. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. No te olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y darle like a este video para dejarme saber que fue de utilidad. También te invito a compartirlo con otros compañeros a los que tú consideres que esto le pueda ayudar. Y mi trabajo terminó aquí, pero ya sabes que empieza el tuyo.